Me llamo Estela. Tengo 79 años y vivo sola en esta casa desde que mis hijos se fueron para la ciudad. Antes me hablaban por teléfono, me visitaban en Navidad, en mi cumpleaños. Ahora ya ni eso. El teléfono suena a veces, pero son de esas llamadas raras, de gente que vende cosas. Yo ya ni contesto. Esta casa es la misma donde crié a mis 4 hijos. Adobe viejo, piso de tierra que barro todos los días con la misma escoba que tengo desde hace 20 años. El techo es de lámina, se gotea cuando llueve fuerte, pero uno se acostumbra. Pongo ollas en el suelo y ya. El viento entra por las rendijas de las paredes, especialmente en las noches frías, pero me arropo con la manta que tejió mi mamá antes de morirse. La cocina tiene fogón de leña. Prendo el fuego todas las mañanas para hacer el café y calentar los frijoles del día anterior. Tengo una mesa chiquita donde como sola, viendo por la ventana el patio donde antes correteaban mis nietos. Ahora solo están las gallinas que me dan huevos. 3 gallinas flacas, pero fieles. Ellas sí me saludan todas las mañanas cuando les echo el maíz. Mi esposo se murió hace 12 años. Infarto le dio mientras arreglaba la cerca del solar. Lo encontré tirado junto a los postes, con las manos llenas de tierra. Desde entonces esta casa se siente más grande, más vacía. Los ruidos suenan diferente cuando uno está solo. El crujir de la madera en las noches, el viento que mueve las láminas del techo, mis propios pasos sobre la tierra del piso. Los hijos vinieron al entierro. Estuvieron 3 días y se fueron otra vez. El mayor vive en la capital. Trabaja en una fábrica. Tiene sus propios problemas. La segunda se casó con un hombre que no me quiere. Dice que huelo a humo de leña y que hablo muy fuerte. Los otros 2 apenas los conozco ya. Crecieron aquí, jugaron en este mismo patio, pero ahora son como extraños. Me levanto a las 5 de la mañana, siempre a la misma hora. El cuerpo ya tiene su costumbre. Prendo el fogón, pongo a hervir el agua para el café. Me siento en la silla de madera donde se sentaba mi esposo y veo amanecer por la ventana. Es lo más bonito del día, cuando el cielo se pone rosita y se escuchan los gallos del vecino. Después barro la casa completa. Saco las sillas al patio para que se oreen. Lavo los trastes del día anterior con agua fría porque ya no tengo gas para calentar. Enjuago la ropa en la pila de cemento que construyó mi esposo cuando éramos jóvenes. Todo despacio, porque ya no tengo prisa para nada. Por las tardes me siento en el corredor con mi bastón cerca, por si necesito levantarme. Veo pasar los pocos carros que van por el camino de tierra. A veces pasa don Joaquín en su bicicleta, me saluda con la mano. Es el único vecino que queda por aquí. Los demás se fueron también para la ciudad, o se murieron ya. En las noches escucho la radio mientras como una tortilla con frijoles. Programas viejos de música ranchera. Noticias que ya no entiendo bien. Me duermo temprano porque no hay nada más que hacer. El silencio es mi compañía ahora. Un silencio pesado, como una manta gruesa que no se puede quitar. Así he vivido estos últimos años, esperando cartas que no llegan, llamadas que no vienen, visitas que ya no existen. Pero uno se acostumbra a todo, hasta a la soledad. Esa mañana empezó como todas las demás. Me levanté a las 5. Prendí el fogón, calenté el café. Estaba nublado. Se veía que iba a llover. Las gallinas andaban inquietas, caminando de un lado para otro en el patio. Los animales siempre saben cuándo viene tormenta. Desayuné despacio, como siempre. Una tortilla caliente, frijoles refritos del día anterior, café negro sin azúcar porque ya no me gusta dulce. Luego lavé la taza y el plato en la pila. El agua estaba helada. Me entumieron las manos. Pero hay que hacer las cosas. Agarré la escoba y empecé a barrer la casa. Primero el cuarto donde duermo, luego la cocina, después la sala donde tengo las fotografías de mis hijos cuando eran chicos. En una foto están todos juntos, riendo, con los dientes chuecos pero contentos. Me quedé viendo esa foto un rato largo. Ahora ya ni sé dónde andan, qué hacen, si están bien. Seguí barriendo hacia la puerta. Ahí fue donde pasó. Estaba juntando la basura, agachada, cuando sentí que la pierna derecha me falló, como si se me hubiera desconectado de golpe. Perdí el equilibrio y caí para atrás, medio de lado. No fue un golpe fuerte, pero sonó feo cuando pegué contra el piso de tierra.
Me quedé ahí tirada, viendo el techo. Sentí un dolor raro en la cadera, como calambres pero más profundo. Traté de levantarme poniendo las manos en el suelo, pero no pude. La pierna no me respondía, como si fuera de otra persona. El bastón había quedado lejos, junto a la pared. Lo veía desde el suelo, pero no lo alcanzaba. Grité. Grité fuerte, lo más fuerte que pude. ¡Auxilio! ¡Ayuda! Esperé a que alguien me contestara, que vinieran corriendo, pero no pasó nada. Solo el viento entre las hojas del árbol de guayaba. Ni siquiera los perros del vecino ladraron. Volví a gritar, más fuerte, hasta que me dolió la garganta. Nada. Me quedé callada un rato, tratando de pensar qué hacer. El techo tenía una mancha de humedad que nunca había visto desde esa posición. Parecía la cara de un santo, con los ojos cerrados, o como una nube rara. ¿Qué cosas se ven cuando uno está tirado en el suelo de su propia casa, sin poder levantarse? Volví a intentar pararme. Me puse boca abajo, apoyé las manos y las rodillas, pero cuando quise cargar el peso en la pierna derecha, se volvió a doblar. Caí otra vez, esta vez de cara. Me raspé la barbilla con la tierra del piso. Sabía a sal y a polvo viejo. Ahí fue cuando empecé a asustarme de verdad. Pensé, ¿y si no me pueden encontrar? ¿Y si me muero aquí tirada como un animal? Me acordé de doña Carmen, que vivía en el pueblo de abajo. La encontraron después de 4 días, muerta en su cocina. Dicen que se cayó y no pudo levantarse. Los vecinos fueron porque olía mal. Me puse a llorar. Primero despacito, luego más fuerte. Lloré por estar sola, por estar vieja, por tener hijos que ni se acuerdan de mí. Lloré por mi esposo que se murió y me dejó aquí abandonada. Lloré por todo lo que había perdido sin darme cuenta. Pero después dejé de llorar. Me sequé los mocos con la manga del suéter y me dije, Estela, no te vas a morir aquí como una tonta. Algo tienes que hacer. Miré el techo otra vez y le pedí a Diosito que me diera fuerzas. No me dejes morir así, tirada como un perro. Dame una oportunidad más. No sé cuánto tiempo estuve ahí tirada en el piso. Se sentía como horas y horas, pero tal vez fueron menos. El tiempo se hace raro cuando uno está solo y no puede moverse. Escuchaba el reloj de la cocina. Tic-tac, tic-tac, como si fuera el único sonido en el mundo. El frío empezó a subirse por el cuerpo. Primero por las piernas, luego por la espalda. El piso de tierra es helado cuando uno está tirado encima tanto rato. Se me empezaron a dormir las manos, los pies. Sentía como si me estuviera desapareciendo poquito a poquito, como si la tierra me fuera tragando. Pensé en mis hijos otra vez. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que se dieran cuenta de que algo me había pasado? 1 semana, 2 semanas, 1 mes, tal vez nunca. A lo mejor pensarían que me había ido a vivir con algún familiar, o que me había muerto y alguien más se había encargado del entierro. Me acordé de cuando eran chicos y se lastimaban jugando en el patio. Corrían a donde estaba yo, llorando, con las rodillas raspadas o un dedo machucado. «Mami, me duele», decían, y yo los curaba. Les soplaba la herida, les daba un besito y se les quitaba el dolor. Ahora yo era la que necesitaba que alguien me curara, que alguien me dijera que todo iba a estar bien. El hambre empezó a apretarme el estómago. No había desayunado mucho, solo la tortilla y los frijoles. Desde el suelo podía oler la comida que tenía guardada en la cocina. Había hecho un guisado de verduras el día anterior. Estaba en una olla tapada. También tenía tortillas en la canasta. Pero todo eso estaba lejos, muy lejos para mí que no me podía parar. La sed era peor que el hambre. Tenía la boca seca, como llena de tierra. El garrafón de agua estaba en la cocina también, al lado del fogón. Me imaginaba llenando un vaso, tomando agua fresca hasta hartarme. Pero solo podía imaginarlo. Empezó a oscurecer. Por la ventana veía cómo el cielo se ponía gris, luego morado, luego negro. No había prendido ninguna luz porque no había podido llegar al interruptor. La obscuridad llegó despacito, como una manta que me tapó por completo. En la noche los ruidos suenan diferentes, más fuertes, más raros. Escuchaba crujir la madera de las vigas, el viento que movía las láminas del techo. A ratos creía que oía pasos afuera, voces, pero era solo mi imaginación que me jugaba chueco.
Me puse a rezar. El Padre Nuestro que me enseñó mi mamá cuando era niña. Después el Ave María. Luego oré con mis propias palabras, pidiéndole a la Virgencita que me ayudara, que no me dejara morir así, sola y tirada como un trapo viejo. Si me das una oportunidad más, le decía, voy a ser mejor persona. Voy a escribirles cartas a mis hijos aunque no me contesten. Pero Diosito no me contestaba. Solo había silencio y frío, y hambre y sed. Me quedé dormida ahí mismo, en el piso, usando el brazo como almohada. Soñé que era niña otra vez y que mi mamá me levantaba del suelo, me limpiaba la tierra de la cara y me daba chocolate caliente. Cuando desperté ya era de día. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana y me pegaban en la cara. Tenía todo el cuerpo entumido, como si fuera de palo. Me dolía la cabeza, la espalda, hasta los huesos. Pero estaba viva. Todavía estaba viva. Abrí los ojos y lo primero que vi fue una araña caminando por la pared, muy despacito. La seguí con la mirada hasta que se metió en una grieta del adobe. Hasta las arañas tenían a dónde ir. Yo seguía ahí tirada, en el mismo lugar, con la misma ropa del día anterior. Tenía tanta sed que me dolía hasta tragar saliva. Los labios se me habían agrietado. Sentía la lengua como papel, pero la sed me dio una idea. Si me podía arrastrar hasta la cocina, tal vez podría alcanzar algo de tomar. No estaba tan lejos. Unos 3 metros, 4 a lo mucho. Me puse boca abajo y empecé a arrastrarme usando los codos y la pierna buena. Era como cuando los niños juegan a ser soldados, pero más difícil porque ya no tengo fuerzas de niña. El piso áspero me raspaba los brazos, se me metía tierra en la boca, pero seguí empujándome centímetro por centímetro. Me tardé mucho en llegar hasta la entrada de la cocina. Estaba sudando aunque tenía frío. El corazón me latía fuerte, como si hubiera corrido kilómetros. Me quedé descansando un rato, respirando duro, viendo las patas de la mesa desde abajo. Debajo de la mesa había una lata vacía de chiles que se había rodado quién sabe cuándo. Estaba llena de polvo y telarañas. También había un peso que había perdido hace meses. ¿Qué cosas encuentra uno cuando está tirado en el suelo de su propia casa? Seguí arrastrándome hasta llegar donde estaba el garrafón del agua. Pero estaba muy alto para mí. Desde el suelo no lo alcanzaba ni con la mano extendida. Me quedé viendo el garrafón azul, pensando cómo hacer para bajarlo sin que se rompiera. Al lado del garrafón había una silla. Si me pudiera subir a la silla, tal vez podría alcanzar el agua. Pero ¿cómo iba a subir a una silla si no me podía ni parar? Me quedé pensando un rato largo. Luego se me ocurrió una idea medio loca. Jalé la silla hasta tumbarla. Se cayó con ruido, las patas para arriba. Ahora estaba más bajita. Me arrastré hasta quedar junto a ella y traté de subirme encima, usando los brazos para cargar todo mi peso. Fue muy difícil. Me resbalé varias veces. Me golpeé las costillas con las patas de la silla. Pero poco a poco logré quedar sentada encima de la silla volteada. Desde ahí ya podía alcanzar mejor las cosas. Estiré el brazo y toqué el garrafón. Estaba pesado, lleno de agua. Traté de inclinarlo despacito para que saliera un chorrito, pero se me resbaló de las manos. Se cayó al suelo y se rompió en pedazos. El agua se desparramó por toda la cocina. Se mezcló con la tierra del piso y se hizo lodo. Me quedé viendo el agua sucia, el garrafón roto. Tenía ganas de llorar otra vez, pero ya ni lágrimas me salían. Solo me quedé ahí sentada en la silla volteada, viendo cómo se perdía toda el agua que tenía. Pero entonces me acordé que tenía una olla con agua de lluvia afuera, en el patio. Agua que juntaba para regar las plantas. No estaba muy limpia, pero era agua al fin y al cabo. Si me podía arrastrar hasta allá, tal vez podría tomar aunque fuera un poquito. Me bajé de la silla y empecé a arrastrarme hacia la puerta. El patio estaba como a 5 metros. Se veía lejos desde el suelo, como si fuera otro país. Pero tenía que intentarlo. La sed me estaba matando por dentro. Salir al patio fue como llegar a otro mundo. El aire estaba fresco, olía a tierra mojada y a hojas. Las gallinas me vieron arrastrándome y se acercaron, curiosas. Una hasta me picoteó el suéter, como preguntándome qué hacía ahí tirada. La olla estaba junto a la pared, debajo del tubo por donde cae el agua de lluvia. Cuando llegué hasta ella, vi que tenía agua verdosa,
con hojas flotando y unos mosquitos muertos. Pero era agua. Metí las manos como pude y tomé de mis propias palmas. Sabía a tierra y a metal, pero estaba fresca. Tomé hasta que se me quitó un poco la sed. Después me quedé ahí sentada contra la pared, viendo el patio donde había vivido tantos años. El árbol de guayaba que plantó mi esposo cuando nos casamos, ya grande y frondoso. Los macetones con plantas que ya se estaban secando porque no las había regado. La ropa tendida que llevaba 2 días colgada y ya estaba tiesa. Me acordé de cuando los niños jugaban aquí. Correteaban a las gallinas, hacían casitas de lodo, se trepaban al árbol a bajar guayabas. Ahora el patio estaba vacío, solo yo ahí tirada como un bulto viejo. Qué triste se ve una casa cuando ya no hay risas de niños. El sol me calentaba la cara. Cerré los ojos y traté de pensar qué hacer. No me podía quedar ahí para siempre, arrastrándome como animal. Tenía que encontrar la manera de pararme, o por lo menos de llegar hasta donde pudiera pedir ayuda. Me acordé del bastón que había quedado adentro, junto a la pared de la sala. Si pudiera llegar hasta él, tal vez me podría apoyar para levantarme, o por lo menos para caminar en 4 patas hasta algún lado donde hubiera gente. Me arrastré otra vez hacia adentro. Ya tenía los codos pelados de tanto rozar con el piso. Los brazos me dolían mucho, pero seguí empujándome hasta llegar donde estaba el bastón. Era de madera café, con la empuñadura gastada de tanto usarlo. Agarré el bastón con las 2 manos y traté de usarlo para levantarme. Me apoyé fuerte, puse la pierna buena abajo y traté de pararme. Casi lo logro. Me levanté como medio metro del suelo, pero cuando quise cargar peso en la pierna mala, se volvió a doblar. Caí otra vez, pero ahora tenía el bastón. Con el bastón era más fácil arrastrarse. Lo podía usar como palanca para empujarme. Llegué hasta la silla que estaba junto a la mesa de la cocina. Era una silla vieja de madera, pero sólida. Me costó mucho trabajo, pero logré subirme y quedar sentada como persona normal. Desde la silla alcanzaba la mesa. Ahí tenía tortillas en una canasta tapada con servilleta. Agarré una y me la comí despacito, masticando bien porque tenía la boca seca. Sabía a gloria después de no haber comido en tanto tiempo. También había frijoles en una olla. Los comí con la mano, como animalito. Pero me supo buenísimo. El estómago me hizo ruido de contento. Me estaba sintiendo un poquito más fuerte, más como persona. Desde la silla podía ver el fogón. Estaba apagado desde el día anterior. Si pudiera prenderlo, podría hacer café, calentar comida. Pero para prender el fogón necesitaba levantarme, caminar hasta donde estaba la leña. Y eso no lo podía hacer. Me quedé sentada en esa silla, comiendo tortillas y frijoles, viendo por la ventana cómo se movían las nubes. Por lo menos ya no estaba tirada en el suelo como trapo. Eso era algo. Pequeño, pero algo. Desde esa silla viví los siguientes días. No sé cuántos fueron exactamente, porque el tiempo se me perdía. Podía ser que fueron 3 días. Podía ser que una semana. Los días y las noches se me juntaban como agua sucia. Tenía al alcance la comida que había en la mesa. Tortillas que se fueron poniendo duras, frijoles que se agriaron, unas galletas que guardaba en una lata. Comía poquito para que me durara más. Masticaba despacio, saboreando cada pedacito como si fuera lo último que iba a probar. Para tomar tenía que arrastrarme hasta el patio y meter las manos en la olla de agua verde. Era humillante, pero era eso o morirme de sed. A veces llovía y ponía la boca abierta para agarrar las gotas que caían del techo. Sabían a metal y a polvo, pero era agua limpia del cielo. En las noches tenía mucho frío. No podía llegar hasta donde estaban las cobijas, en el cuarto. Me tapaba con un suéter viejo que había quedado colgado en el respaldo de otra silla. Era chiquito y tenía hoyos, pero algo ayudaba. Me encogía como gatito para conservar el calor del cuerpo. Una noche escuché ruidos afuera, voces de hombres, pasos. Me emocioné mucho. Pensé que venían a buscarme. Grité, ¡auxilio! Estoy aquí. Ayúdenme. Pero no me escucharon. O tal vez sí me escucharon y no les importó. Los ruidos se alejaron, y yo me quedé otra vez sola. Durante el día veía por la ventana. Pasaba algún carro de vez en cuando, levantando polvo en el camino. A veces pasaba don Joaquín en su bicicleta, pero muy rápido,
sin voltear hacia la casa. Le gritaba desde adentro, pero la ventana estaba cerrada y él no me oía. Me puse a pensar en toda mi vida, en cuando era niña y jugaba con muñecas de trapo que hacía mi mamá, en cuando conocí a mi esposo en una fiesta del pueblo, guapo él, con bigote y sombrero, en cuando nacieron mis hijos, uno por uno, llorando fuerte para anunciar que habían llegado al mundo. ¿En qué momento todo se había vuelto tan triste? ¿Cuándo había empezado a estar sola? Tal vez cuando murió mi esposo, o tal vez antes, cuando los hijos crecieron y ya no me necesitaban para nada, o tal vez siempre había estado sola y no me había dado cuenta hasta ahora. Una tarde, mientras miraba las fotografías en la pared, se me ocurrió una idea. Tenía que prepararme café, no para tomarlo, sino para hacer algo normal, algo que me hiciera sentir viva. Si podía hacer café, entonces todavía era una persona, no solo un bulto tirado esperando a morirse. Usé el bastón para bajarme de la silla y arrastrarme hasta el fogón. Junté papeles viejos y astillas secas que encontré por ahí. Prendí un fósforo con manos temblorosas. El fuego agarró despacito, como cuando uno no tiene ganas pero tiene que hacer las cosas. Puse una ollita con agua encima del fuego. El agua se tardó mucho en hervir, pero yo no tenía prisa. Me quedé ahí sentada en el suelo, viendo las llamas, escuchando el ruido del agua que empezaba a burbujear. Cuando hirvió, le eché café molido que tenía en un frasquito. El olor se extendió por toda la cocina. Olor a casa, a mañanas normales, a vida de antes. Me serví en una taza despastillada y me lo tomé despacio, saboreando cada trago. Estaba amargo porque no tenía azúcar a la mano, pero estaba caliente, todavía caliente. Ese café me dio fuerzas para tomar una decisión. No me iba a quedar ahí sentada esperando a que me encontraran muerta. Si iba a morir, por lo menos iba a morir con dignidad, no como animal abandonado. Me arrastré hasta la puerta de la casa. Estaba pesada, de madera vieja, pero logré abrirla empujando con todo el cuerpo. El aire fresco me pegó en la cara como una bofetada suave. Afuera se veía el camino de tierra, los árboles, el cielo grande y azul. Dejé la puerta abierta de par en par. No por miedo, como había pensado al principio. La dejé abierta por si algún día alguien pasaba por ahí. Veía la puerta abierta y se preguntaba si todo estaba bien. Por si alguien tenía curiosidad de entrar y preguntar, «Doña Estela, ¿está usted bien?». Tal vez era una tontería. Tal vez nadie iba a pasar nunca. O si pasaba, no iba a importarle una casa con la puerta abierta. Pero era lo único que podía hacer. Era mi manera de decirle al mundo, «Aquí estoy. Todavía estoy aquí». Los días siguientes fueron más fáciles. Podía ver mejor desde la silla, con la puerta abierta. Veía las nubes que cambiaban de forma, los pájaros que volaban en grupos, las hojas que se movían con el viento. Era como tener televisión, pero mejor, porque era real. Una mañana vi que una de mis gallinas se había metido a la casa. Andaba picoteando migajas en el suelo, muy tranquila. «Hola, güerita», le dije. Se acercó y le di pedacitos de tortilla en la mano. Se los comió y se quedó ahí conmigo un rato. Era bueno tener compañía, aunque fuera de una gallina. Empecé a platicarles a las gallinas. Les contaba de mis hijos, de mi esposo, de cuando la casa estaba llena de ruido y de gente. Ellas me escuchaban moviendo la cabeza, como si entendieran. A lo mejor sí entendían. Los animales a veces son más inteligentes que las personas. También empecé a platicar conmigo misma, en voz alta, como si hubiera alguien más. «Estela», me decía, «tienes que comer más para no quedarte en los puros huesos». O, «Estela, acuérdate de tomar agua aunque sepa fea». Era raro, pero me hacía sentir menos sola. Una tarde estaba medio dormida en la silla, cuando escuché un carro que se paró afuera. Se me aceleró el corazón. Oí pasos, voces. Alguien dijo, «La puerta está abierta». «Qué raro». Otro dijo, «A lo mejor no está». Grité con todas las fuerzas que tenía. «Estoy aquí. Entren, por favor». Los pasos se acercaron. Aparecieron dos hombres en la puerta, uno joven y uno más grande. Me quedaron viendo como si hubieran visto un fantasma. «Doña Estela», dijo el más grande. «¿Qué le pasó?» La andábamos buscando porque no la habían visto en el pueblo.
Era don Manuel, el que tiene la tienda. El joven era su hijo. Les conté lo que había pasado, cómo me había caído, cómo había estado tirada, cómo había logrado llegar hasta la silla. Ellos me escuchaban con los ojos muy abiertos, como si no pudieran creer lo que oían. «Tenemos que llevarla al doctor», dijo el hijo. «Puede tener algo roto». Pero yo les dije que no tenía dinero para doctores, que mejor me ayudaran a llegar hasta la cama y ya. Me cargaron entre los dos y me acostaron en mi cama. Se sintió tan suave después de tantos días en la silla dura. Me trajeron agua limpia en un vaso. Me dieron unas pastillas para el dolor. El hijo fue al pueblo a comprar comida y regresó con una bolsa llena de cosas. «No se preocupe, doña Estela», me dijo don Manuel. «Vamos a venir a verla seguido, por si necesita algo». Y cumplieron. Desde entonces vienen una vez por semana. Me traen mandado. Me preguntan cómo estoy. Ya pasaron varios meses desde que me caí. La pierna se me compuso sola, poco a poco. Ahora puedo caminar otra vez, despacio y con bastón, pero puedo. El doctor del centro de salud dice que fue un milagro que no me haya roto nada importante. Mis hijos siguen sin hablar. Don Manuel les mandó decir lo que había pasado, pero ni así vinieron. Uno mandó dinero por medio de un conocido, pero sin carta ni nada, como si yo fuera una limosna, no su madre. Al principio me dolía mucho. Ahora ya me da igual. Uno no puede obligar a la gente a quererlo. La casa sigue igual de pobre, igual de vieja, pero ahora tiene más visitas. Don Manuel y su hijo, como prometieron. Doña Rosa, que vive del otro lado del cerro, viene a platicar los domingos. Hasta el padre del pueblo vino una vez a darme la comunión. Sigo dejando la puerta abierta todos los días. Ya es costumbre. Desde que amanece hasta que anochece, la puerta está abierta de par en par, por si alguien quiere entrar, por si alguien necesita un vaso de agua o un lugar donde descansar, por si alguien quiere platicar un rato. A veces pasan niños por el camino y se asoman. Les doy dulces que compro especialmente para ellos. Se quedan un ratito viendo las fotos, preguntando quiénes son. Les cuento de mis hijos cuando eran como ellos, traviesos y risueños. Los niños se ríen, y eso hace que la casa suene alegre otra vez. Las gallinas ya están acostumbradas a entrar y salir como si fuera su casa también. Una hasta puso un huevo debajo de la mesa de la cocina. «Gracias, güerita», le dije, y me hice un huevo estrellado que sabía a gloria. Por las noches ya no tengo tanto miedo. Sé que si me pasa algo, alguien va a venir. Don Manuel tiene las llaves de la casa, por si necesita entrar cuando yo no pueda abrir. Su hijo me enseñó a usar un celular viejo para que los pueda llamar en emergencias. Es complicado, pero ya le voy agarrando. Cuando me acuerdo de esos días que estuve tirada en el suelo, siento como si hubiera sido otra persona, una persona más débil, más asustada. Ahora sé que puedo aguantar más de lo que creía, que puedo sobrevivir incluso cuando todo se ve negro, que la soledad no mata si uno no se deja. Todas las mañanas sigo haciendo lo mismo. Me levanto a las 5, prendo el fogón, hago café. Pero ahora es diferente. Ahora sé que cada día que me levanto es un regalo. Cada café que me tomo, cada tortilla que como, cada vez que veo amanecer por la ventana. A veces me siento en la silla donde estuve sentada tantos días y me acuerdo. Veo el lugar del piso donde estuve tirada, esperando morirme. Ahora ahí hay una maceta con geranios rojos que me regaló doña Rosa. La vida creció donde antes había dolor. He aprendido cosas que no sabía antes. Que los vecinos buenos existen, aunque uno no los conozca bien. Que la gente se preocupa por uno, aunque no sea familia. Que a veces los extraños son más familia que la familia misma. Que el miedo a morir solo es peor que morir solo de verdad. También aprendí que uno no puede esperar a que vengan a buscarlo. Tiene que dejar la puerta abierta, pero no quedarse sentado esperando. Tiene que salir al patio, saludar a los que pasan, platicar con las gallinas si es necesario. Tiene que hacer ruido para que sepan que sigue viva. Los domingos ahora voy al pueblo con don Manuel. Me lleva en su camioneta, me deja en la iglesia y después me recoge. En el pueblo la gente me saluda, me pregunta cómo estoy. Bien, les digo. Ahí la llevamos. Y es cierto, ahí la llevamos, día tras día, como se puede.
Ya no me da pena pedir ayuda cuando la necesito. Antes creía que era de orgullosos no molestar a nadie. Ahora sé que es de tontos. Cuando don Manuel me pregunta si necesito algo, le digo la verdad. Si me duele algo, se lo digo al doctor. Si tengo miedo, rezo o hablo con quien pueda escucharme. En las noches, antes de dormirme, doy gracias. Por estar viva, por tener techo, por tener comida, por las gallinas que me hacen compañía, por los vecinos que me cuidan, por el sol que sale todas las mañanas, hasta por mis hijos, aunque no me hablen. Al fin y al cabo, me dieron años buenos cuando eran niños. La puerta sigue abierta. Va a seguir abierta hasta el día que me muera. No por miedo ya, sino por esperanza. Por si alguien necesita refugio. Por si alguien anda perdido y necesita un lugar donde descansar. Por si la vida quiere entrar otra vez a esta casa que ya había dado por perdida. Así me tocó vivir estos últimos años de mi vida, aprendiendo que la soledad duele, pero no mata. Que caerse no es lo malo es quedarse tirado. Que mientras uno tenga fuerzas para hacer café, para abrir una puerta, para decir buenos días a las gallinas, entonces todavía hay razones para seguir aquí. Me llamo Estela. Tengo 79 años y vivo sola, pero ya no me siento sola. La puerta está abierta y yo sigo aquí, esperando lo que venga, con el café caliente en la mañana, con las manos que todavía pueden trabajar, con el corazón que todavía late fuerte cuando alguien toca a la puerta. Así termina mi historia. O tal vez no termina, tal vez apenas empieza.